contando es lo básico que está en los chamos o en los libros de ingeniería que decíamos que estudian en Madrid, Barcelona, Buenos Aires, Santiago, Quito, en todos lados. O sea, usted siéntese Super Saiyajin fase 4. Entonces estamos bien. Ya, entonces entran conceptos generales. ¿Qué es la química? ¿Qué es la química? El estudio de la materia y los cambios que experimenta. Una definición básica. Cuando hablo de química es el estudio de la materia y los cambios que experimenta. Ahora, cuando hablo de electrones, protones, ahí ya me metí en lo profundo, pero son definiciones que son más específicas. Pero la química es estudiar la materia y los cambios de experimento. ¿Y nosotros qué estamos manejando? Materiales y sustancias peligrosas, por eso tengo que saber qué es la química. ¿Ya? Cuando voy a mezclar dos materias en un proceso industrial y va a salir un contaminante es porque van a reaccionar dos sustancias químicas. Y básicamente lo que se pide es, ¿qué es la química? El estudio de la materia y los cambios que experimenta. Entonces, bueno, ahí en la prueba, por decir algo, alternativa, ¿qué es la química? Vienen 4 alternativas, usted selecciona uno, pasa a la siguiente prueba. Entonces, está en la alternativa, o sea, si tengo algún grado de entendimiento de qué es lo que es, debiese más o menos saber el por qué. Segunda cosa, decíamos, el fenómeno. Messi. Matador Sala. Messi. Bueno. Para un ingeniero, todo parte de un fenómeno. ¿Ya? Habíamos dicho que cuando lleguen los animales, los extraterrestres o la otra raza, lo que usted quiera, va a llegar a la Tierra y se va a encontrar que su lenguaje no debiese conocerlo, a menos que le haya hecho usted un estudio previo. ¿Por qué? Porque todos los mecanismos que nosotros usamos en la Tierra es porque nos hemos puesto de acuerdo. Si usted quiere comprar a un, no sé, a un marciano que viene de Marte, le dice te doy $1000. El tipo, ¿y para qué me sirve este papel? Porque no es su lenguaje, porque para él no es dinero. Porque el dinero para nosotros lo asimilamos, nosotros le damos ese valor. ¿Sí? Lo aceptamos, ya dijimos. En la conferencia general de peso y medida, todos los países mandaron un representante, un científico y votó. O sea, yo quiero el patrón metro, yo quiero medir la temperatura en grados Celsius, yo quiero en grados Fahrenheit. Hubo una votación. Y a contar de eso se establecieron los sistemas de unidad, etcétera, etcétera. El dinero también, pues ahora Rusia le dijo a los americanos que ya con todo este conflicto ya no quiere usar el patrón dólar. Entonces, los rusos y los chinos están inventando otra moneda. Entonces son patrones, son cosas que nosotros como seres humanos hemos establecido. Entonces, un fenómeno que es una cualidad cualitativa o cualitativa de lo que nos rodea. Un fenómeno es una fuerza o algo que está en la naturaleza que nosotros podemos medir y cualificar. No sé, si yo estoy acá y allá está la pared, aquí yo veo que hay una distancia. Ahora sé que hay una distancia, pero el primero que la observó dijo, ¿por qué estoy aquí y por qué no estoy allá? Después entre nosotros nos pusimos de acuerdo que era distancia, después se desarrolló el patrón, ¿verdad? Que era el metro, y después se desarrollaron métodos de conversión. ¿Sí? Entonces eso es un fenómeno, algo que yo veo, que puedo distinguir cualitativamente y que puedo medir. Un fenómeno, cuantitativamente. Entonces cuando yo veo ese fenómeno, u otro fenómeno, los accidentes que se están produciendo en una empresa, y a mí me contrataron como prevencionista. Entonces tengo que saber observar ese fenómeno, identificar por qué se están dando, no sé, todas las personas tienen un dedo menos y nadie se había dado cuenta que hay una, no sé, un atrapamano, un engranaje, ¿verdad? Que todos los operadores tienden a introducir la mano, ¿verdad? Hay un fenómeno. Ahora no lo hay porque es lógico, porque ya lo estudiamos, pero al principio, hoy aquí 3 operadores tienen un dedo menos.
Después se desarrolló y pusieron barreras, ¿verdad? ¿Pero usted también va a preguntar sobre ese flujograma? Sí, pero general. General. Entonces tengo el fenómeno. Esto es lo general. Tengo el fenómeno. ¿Qué tengo que hacer? Observar ese fenómeno. Después viene una etapa que es hipótesis. ¿Por qué ocurre? Decíamos, nos falta un dedo. Hay un engranaje que hace que las personas pierdan ese dedo. Después decíamos que Newton, cuando le cayó la manzana, ¿verdad? Estaba sentado el Newton ahí, con una roca, y le cayó la manzana. Y él empieza a preguntarse por qué. ¿Por qué me cae la manzana? Bueno, y después de hacer la hipótesis, cae porque tiene masa. ¿Sí? Si es más grande, cae más rápido. ¿Por qué no cae hacia arriba? Hipótesis. ¿Sí? Después llegó, dando esta hipótesis, hizo experimentación, tiró la manzana para arriba. Ah, no, la manzana siempre es para abajo. Entonces, la fuerza que hace caer a la manzana tiene dirección. Va hacia abajo. Ya no va hacia arriba ni va hacia los lados. Tiene una dirección esa fuerza. Pero yo la compruebo porque planteo la hipótesis, digo la fuerza es hacia abajo y para comprobarla tengo que hacer un experimento. Tiro la manzana hacia el lado. Ah, ya no me cayó en la cabeza. Ah, entonces la fuerza tiene una dirección que es hacia abajo. Entonces para comprobar una hipótesis se hacen experimentos. Me gusta una chica o un chico, lo tengo que invitar a tomar un café, a ver una película, que me acompañe a comprar. Tengo que hacer una hipótesis y hacer un experimento. Si ese experimento es positivo, compruebo la hipótesis. Si es negativo, cambio la hipótesis y planteo una hipótesis modificada. Porque aquí Newton podría haber dicho, la manzana cae hacia la derecha, pero después dijo, no, la manzana cae recta. Entonces yo modifico la hipótesis. No sé, a lo mejor la chica en realidad yo le gustaba, pero la invité a tomar un café y no le gusta ir a tomar café. Pues yo le invito a ir a comprar, puede que sí. O sea, hay que ir modificando la hipótesis. ¿Ya? Las hipótesis son modificables, pero siempre que el fenómeno sea justificable dentro de la hipótesis. ¿Ya? Bueno, cuando estos experimentos dan ok, bueno, ahí está la medición de la hipótesis. Si da ok, tengo el modelo. ¿Ya? Después se siguen haciendo experimentos, se llega a la teoría, se establece la teoría y después de la teoría de un par de años es una ley. Ahí vienen las leyes de la física o las leyes de la química, se han comprobado. ¿Qué es la metrología? Ahí está. La ciencia que estudia las mediciones. Eso, sí. Ciencia que estudia las mediciones. Antes nosotros podíamos decir respecto al peso que era liviano o que era pesado, pero no teníamos el kilo, la libra, no existía. Lo que hacían los tipos es liviano es pesado. Con la Conferencia General de Pesa y Medida se establece el patrón kilo, libra, ¿verdad? Que eso es el desarrollo del método científico. O sea, lo que nosotros estamos estudiando hoy día es cómo evolucionó la ciencia para hacer una ingeniería que nos ayude a medir y a determinar pesos. Entonces, ¿por qué preguntamos esto? Porque nosotros estamos manipulando materiales. Entonces, antes de manipular el material, yo tengo que saber cómo se desarrolló el sistema de medidas, el sistema de peso. Ah, ¿por qué un kilo? Ah, porque hubo una conferencia donde asistieron todas las personas, votaron que el patrón del peso era el kilo o la libra, ¿verdad? Y después que existían varios sistemas de mediciones, se hizo el Sistema Internacional de Unidades, que también fue por votación, ¿verdad? Para unificar todos los materiales. Eso es de cultura general de un ingeniero, ¿no? Que maneje materiales, que maneje medidas, ¿verdad? Después de la metrología hay tres ramas. La metrología científica, que es el conjunto de acciones que persiguen el desarrollo de patrones, ¿ya? Que estudia fenómenos. La metrología científica siempre va a estar en la ciencia. Ah, mira, se creó una nueva galaxia. Ya, ¿cómo la llamamos? ¿Cómo la medimos? ¿Se acuerdan cuando decíamos se mide en metros?
ahora se miden gigametros, ¿ya? Años luz. Entonces, la metrología científica empieza a hacer todos esos planteamientos o bordes teóricos para medir algo nuevo, sigue en observación. Que nosotros estemos viviendo el día a día es otra cosa, pero hay gente que se dedica a la ciencia. Después que tengo esa metrología científica, paso a una metrología industrial. ¿Ya? No sé, metrología científica, se desarrolla un nuevo virus. Metrología científica, coronavirus. No existía. ¿Qué tuvo que hacer la ciencia? Bueno, método científico o no. Los que se enferman son los menores de 18 años, ¿se acuerdan? Todos los que sean menores de 18 años están libres, no se van a contagiar, no necesitan una vacuna. ¿Sí o no? Pero eso fue el planteamiento de la metrología científica, de una ciencia, de un método científico, ¿verdad? Pero después caímos en cuenta que hubo que modificar la teoría. Ve que estamos hablando de ciencia y de una medición, y que usted mismo estaba inmerso en este mundo. Después la metrología industrial va a tomar esto y va a diseñar una máquina para medir. ¿Qué hace la metrología industrial? Se dedica a la calibración, control y mantenimiento de los equipos de medición, producción, inspección y pruebas. O sea que la metrología industrial toma la balanza, la calibra y se preocupa de mantenerla, de cuidarla. Entonces nosotros con el manejo de materiales tenemos que saber lo que es la metrología industrial, porque a lo mejor caemos en una empresa que tiene departamento metrológico. La gran mayoría de las empresas no. Pero si yo entro a una empresa que tiene departamento de metrología, estoy cayendo en una empresa donde la medición es muy importante. Existen empresas que tienen departamento de metrología, o sea que la medición para ellos es vital. La gran mayoría de las empresas no, tienen una wincha de medir, un pie de metro, una balanza, y eso sería útil. Torque. Pero si veo que le dicen, ya vamos a conocer el departamento de metrología, ahí preocúpese, porque la medición es lo más importante para esa empresa. Ahí voy a tener que meterme a estudiar un poquito más. Y después la metrología legal, bueno, se dedica a fomentar leyes que ayuden a controlar las medidas. O sea, no puede haber una balanza adulterada, tiene que haber un castigo para las empresas o las personas que adulteran una balanza. Me voy a comprar un anillo de compromiso de 18 quilates y me venden un anillo bañado, no. No puede ser, tiene que haber una ley que persiga eso. Porque el contenido del material está adulterado, ¿verdad? Metrología, magnitud. Entonces, metrología legal, fomentar leyes que no... Fomenta la creación de leyes. ¿Ya? Se preocupa de que el Estado cree leyes para perseguir a aquellos que adulteran medidas, pesas. O sea, si no se respeta la venta de pesas, o sea, la industria no podría existir. El comercio. Espera, me perdí. ¿Esto es de la otra clase? Esto es materiales. ¿Pero esto también está en la otra? Sí, pues, esto Esto resuelve. Un repaso. eso es la de State. ¿Y de la otra es eso la prueba? No. No, esa de material Esto como... es de materiales. Pero ahí lo están grabando. Después, vea o escuche la grabación de nuevo. Ya, magnitud. Es magnitud. Aquí está magnitud. Magnitud es el atributo de un fenómeno, cuerpo o sustancia que es susceptible de medirse cualitativamente o determinarse. O sea, una magnitud es cómo yo puedo medir. Una magnitud es el atributo de un fenómeno. O sea, yo estoy viendo un fenómeno, la temperatura, ¿sí? Pero cuando digo magnitud, grados Celsius. Puedo medirlo en grados Celsius. Esto tiene un peso, kilo.
La magnitud sería cómo puedo medir yo ese fenómeno. Ahí hay magnitudes base, magnitudes derivadas. ¿Ya? Y de ahí viene patrón. ¿Sí? Entonces yo cuando hago magnitud, tengo la distancia, ¿verdad? Esta es longitud. Longitud. ¿Ya? Hay una distancia. Entonces la magnitud sería cómo la voy a medir. Es medible. ¿Sí? Después de eso yo tengo que diseñar un patrón. Y esto es el metro. Metro, decíamos un plumón, 2 plumones. O sea, el patrón es un acuerdo, habíamos dicho que es un acuerdo que se hace en la Conferencia General de Pesa y Medida. Y yo digo, ok, vamos a medir en plumones. Si nosotros nos ponemos de acuerdo y decimos, esto se mide en plumones, es válido para nosotros dentro del curso. Dentro de los científicos que participaron de la Conferencia General de Pesa y Medida dijeron que el metro era el patrón. Entonces el patrón, fíjese que aquí yo no tengo nada, en esta longitud no tengo nada físico. Usted lo ve físico porque lo dibujé en la pared, en el pizarrón, pero si digo de este punto a este otro punto no hay nada físico. Pero nosotros como seres humanos nos pusimos de acuerdo en hacer algo palpable, medible y cuantificable en una magnitud. Lenguaje ingenieril básico. Patrón, medida materializada. O sea que yo diseñé algo para medir. Ahí hablamos del experimento de cómo se confeccionó el patrón metro. Se hizo al vacío de un fotón que fue disparado desde el ánodo al cátodo en un tiempo atómico de 1 partido por 2 millones y algo, y la velocidad o la distancia que alcanzó en esa 0,0001 segundo se midió con una barra de iridio platino y de ahí se sacó el patrón metro. ¿Por qué barra de iridio platino? Porque es la aleación química que más soporta los cambios de temperatura. Si yo voy a medir un patrón de referencia del metro con un metal como el mercurio, se dilata con la temperatura. No me sirve como patrón de medida. ¿Sí? ¿Por qué? Estoy midiendo longitud. Tiene que ser una aleación de algo que no sufra con la temperatura, que no sea variable. Entonces, si es una barra de iridio, esto es cultura no, platino, metro. ¿Por qué? Porque no se afecta con la temperatura. Y ese patrón está en Francia, ¿verdad? Y es el patrón metro. Es una barrita. Y de ese patrón después se sacaron copias. ¿Ya? Después otra copia, otra copia, otra copia. Y este es el patrón que tiene la mayor exactitud. Patrón primario. Después viene el patrón secundario, que es una copia. ¿Sí? Y después de eso se juntan varios patrones y yo puedo construir instrumentos de medida, que era la wincha. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 5 metros tengo acá. 1 metro, 2, 3, 4, 5 metros. La repetición del patrón es un instrumento de medida, 5 metros. 5 veces el patrón metro. Entonces, ¿qué es el patrón? Es la medida materializada. Medida materializada, ya lo dijimos, ahí lo vimos, ¿cierto? Aparato de medición. ¿Por qué? Porque es la repetición del patrón. En vez de estar poniendo un plumón, 2 plumones, tengo una wincha donde están dibujados los patrones y digo, aquí me caen 5 veces el patrón. Por eso dice aparato de medición. Material de referencia, porque nos vamos a referir al metro. Nosotros hablamos en metro todo el día, pero no sabíamos qué era el metro. No sabíamos que era algo intangible, que no era palpable. Ahora lo sabemos. Destinado a definir, realizar o conservar o reproducir una unidad o varias de una magnitud. ¿No? Una magnitud, habíamos hablado de magnitud. Es una pesa, es un termómetro, es una wincha de medir, todo lo que mida las unidades. Ampere, etc. Eso es un patrón. Medida materializada y patrón tienen casi el mismo significado. Sí, medida materializada o aparato de medición es un patrón. Que el patrón es una medida materializada. Sí.
patrón primario, patrón de referencia, ¿verdad? Patrón de trabajo, una wincha que el maestro, o una wincha o una regla de los que dibujan o miden, que está toda roñosa, es un patrón de trabajo. Tiene una cercanía al patrón original, pero va a ser contrastada siempre contra el patrón primario. O sea, yo puedo decir que la regla del maestro, que trabaja todos los días con él, está descalibrada respecto al patrón, pero es porque no es necesario que sea tan milimétrico. Si no, ahí se trabajaría con un departamento meteorológico. Y la trazabilidad es saber cuál es la exactitud de nuestros patrones, de nuestros aparatos de medición, etc. Sistema Internacional de Unidades, lo que habíamos dicho. En la Conferencia General de Peso y Medida hay varias, 20 y tantos, 30 y tantas ya, veces que se han juntado los científicos. Se estableció un patrón del Sistema Internacional de Unidades, donde decíamos que longitud, nombre de la unidad metro, símbolo M. Masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, cantidad de sustancia y intensidad luminosa son las unidades del Sistema Internacional de Mediciones. Ustedes como ingenieros eso lo tienen que recitar de memoria. Longitud, metro, la masa se mide en kilos, el tiempo se mide en segundos, la corriente eléctrica en amperes, la temperatura en grados Kelvin, la cantidad de sustancia en mol y la intensidad luminosa en Kelvin. Y después habíamos dicho que para decir si un patrón era muy chico, muy grande, si yo tengo el metro, habíamos dicho, y quiero medir la distancia de la Tierra al Sol, el metro me iba a arrojar números muy grandes, ¿sí? Entonces ahí uso el terametro, TM, terametro, metro, y el tera es un prefijo. Pero si quiero medir una pared celular, el metro ahora es muy grande. Si se fija, el metro era chico para medir la distancia de la Tierra al Sol, ahora es muy grande el metro para medir el espesor de la pared celular. De ahí hablo de micrómetro o nanómetro. ¿Sí? Son prefijos. Bueno, la masa en el peso, el volumen, mililitros, la densidad es masa partido por volumen. Después tenemos las escalas termométricas. Bueno, ahí vimos la trazabilidad metrológica. Trazabilidad metrológica, habíamos dicho, la referencia de la exactitud del patrón de trabajo respecto al patrón primario. Trazabilidad metrológica es la exactitud del patrón de trabajo respecto del patrón de referencia. Ah, como que es lo mismo. La trazabilidad es ¿quién me certifica? Si yo tengo una balanza, ¿verdad? ¿Quién certifica que esta balanza da el peso correcto? Viene Sesmek y trae unos pesos que dice que esto es 1 kilo, ¿verdad? Lo pone arriba y esto es 1 kilo. Entra al computador y le dice, registra esto como 1 kilo. Lo calibró, ¿cierto? Entonces ahora esta balanza está calibrada respecto del patrón primario, que es del Departamento de Certificación del CESMEC. Y a su vez el CESMEC está certificado por otra entidad. ¿Ya? Entonces hay certificaciones. Cuando yo hablo de trazabilidad, es investigar de dónde viene la exactitud de la medida. Igual que cuando me intoxico por comer un yogur que ya había vencido o porque salió con elementos contaminantes, yo voy con el yogur, tiene el lote de producción, con ese lote de producción voy a la empresa va a tomar, el lote de producción va a decir, esto es del día 30 de marzo, del turno de la tarde, y trabajó tal operador. Y después voy a la hoja de producción y dice, ocuparon la materia prima 1, 2, 3 en tal cantidad. Eso es trazabilidad, es reconstruir la historia hacia atrás, en términos de producción, pero también se hace en términos de la medida.
¿con qué mediste? No, yo medí con mi pesa. Ah, ya, pero ¿quién te la calibró? Hacerme. Ah, y hacerme, ¿quién lo certifica? El Departamento de Economía de Chile, porque es el encargado del comercio. ¿Sí? Eso es trazabilidad, reconstruir la historia meteorológicamente hacia atrás. Las escalas termométricas o las escalas de temperatura se representan de fenómenos: punto de ebullición del agua, punto de congelación del agua. Y ahí yo le asigno un valor, 0 grados Celsius en Celsius. Le doy el valor de 0, pero a un fenómeno, con el método científico, le estoy asignando yo el valor de 0 grados Celsius. Pero en otra escala, al punto de congelación del agua, yo, porque yo quise, estamos hablando de Estados Unidos, Inglaterra, todas las primeras potencias, le asignaban el valor 273. ¿Sí? Y a la ebullición 373. Yo digo, desde el fenómeno de congelación del agua al fenómeno de ebullición del agua, voy a dividirlo en 100. Y por eso es de 273 a 373, ¿sí? Lo mismo de los grados Celsius. Pero de Fahrenheit, aquí hay 180. Entonces, entre los dos fenómenos, en vez de tener 100, este tipo quiso dividir el espacio entre los dos en 180 divisiones. Porque quiso, pero en realidad me estoy refiriendo a dos fenómenos que son lo mismo, pero hay diferentes mediciones. Y por eso tengo que hacer conversión de unidades. Y bueno, después acá el 0 Kelvin apunta a otro fenómeno que es el punto triple, donde existe el agua como sólido, líquido y gas, y eso tiene que ver con fenómenos termodinámicos, donde interviene temperatura, presión, ¿verdad? Y vacío, para generar los tres estados de la materia. ¿Ya? Eso en escalas termométricas. Bueno, aquí hay ejercicios de conversión de temperatura, ya lo vimos. Están ahí. Ahí están las conversiones de unidades. Ya vimos que según el Chaum de la McGraw-Hill, por error de conversión, los ingenieros de la NASA hicieron que se estrellara un satélite que costaba ¿cuántos millones? 125 millones de dólares. ¿Va a hacer ejercicios sobre la conversión de unidades? Los que están acá. Pero va a poner, por ejemplo, 50 grados Fahrenheit. ¿Y cuánto equivale el grado Fahrenheit en Celsius? Sí, tal cual como está aquí. Sí. Precisión y exactitud. Precisión son que todos los valores están en el mismo sector. Exactitud es que es el valor deseado. ¿Sí? Método unitario, esto entra en método unitario y aquí está la conversión de unidades. Bueno, ahí está la relación de conversión y aquí hay un ejercicio. ¿Ya? Conversión de unidades. ¿A cuántos kilos equivalen? Está como superpuesta. ¿A cuántos metros equivalen 7 pies? Aquí van a estar estas relaciones. Aquí al ladito. Más de 100 pies equivale a 12 pulgadas. 1 pulgada es igual a 2,54 centímetros. Y viene esta pregunta. Viene esa pregunta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Escribo pie, convierto esto en factor unitario, esto es el factor unitario. Digo un pie es igual a 12 pulgadas. Lo puedo acomodar así o así, pero lo que yo hago como ingeniero es análisis dimensional. Para mí lo que me interesa es la dimensión. Esta dimensión está en el numerador, para la conversión tiene que estar en el denominador. Entonces lo que hago primero es análisis dimensional. ¿Ya? Aquí la unidad me quedó pulgada. Yo sé que una pulgada es 2,54, lo hago como división y pongo la pulgada abajo. Se me dan pulgadas, me quedan centímetros, un centímetro, un
metros son 100 centímetros, se me dan los centímetros. Y ahí me quedó la unidad, análisis dimensional. Lo que hace el método del factor unitario es análisis dimensional. Como ingeniero no me interesa el número, me interesa la dimensión. Ver que la simplificación de unidades se realice. ¿Sí? Se me dan las unidades, después hago la multiplicación y la división, expreso el valor en la unidad. Un ejercicio de eso y ahí está el de temperatura. Se mide temperatura de 64 grados. ¿Sí? ¿Cómo está acá? Se miden 64 grados Celsius. ¿A cuántos grados Celsius corresponde? Va a estar en la fórmula. Aplica la fórmula. Ah, ¿no está en la imagen de la... o no? Porque aprenderse eso de memoria. No, esta fórmula va a estar. Va a estar esa fórmula acá. Tiene que aplicarla. Debe sellarle un minuto. Desarrollar uno de esos ejercicios. Aplicando esa fórmula. Aplicando esa fórmula debe sellarle un minuto. Ya, pongámosle 2 minutos. ¿Podría hacerla? Grado ¿qué? ¿La podría hacer? Pues está detallado Esto, ahí. ¿no? Está detallado ahí. Sí, por favor. ¿A cuántos grados Celsius corresponde 64 grados Fahrenheit? Aquí está la fórmula. Los grados Fahrenheit son 9 quintos por grado Celsius más 32. Donde dice grados Celsius, donde dice grado Celsius es lo que yo reemplazo. ¿Ya? Como en este caso no está directamente la fórmula, tengo que despejar esa fórmula. El que está sumando pasó restando. Entonces tengo 9 quintos. grado Fahrenheit menos 32 es igual a 9 quintos de grados Celsius. ¿Ya? Aquí le agrego ahora grado Fahrenheit menos 32, pongo un paréntesis. El que está dividiendo pasó multiplicando, el que está multiplicando pasa dividiendo. Eso es igual a grado Celsius. Entonces, grado Celsius es igual a 5 novenos de grado Fahrenheit menos 32. Donde dice Fahrenheit, que eran 64, reemplazo. 64 menos 32, como ingeniero sé que lo que resuelvo primero es el paréntesis. Sí. Por 5 dividido 9, 17,6. 17,7 grados Celsius. Correcto. Si quiere hacer el Celsius, da vuelta la división. Si quiero sacar Fahrenheit, la uso así. Si quiero Celsius, despejo. Algo que un ingeniero hace a la derecha y a la izquierda. Pero todavía no ¿Y qué es lo que lo puesto en práctica? Ese problema. Ingeniero en práctica, por eso lo podemos hacer. Por eso no lo podemos hacer, porque no somos ingenieros. Somos prácticos. Pero para allá, Así como vamos, con esto, con esto lo vamos a me dan hacer. el título, si me llaman. Método del factor unitario lo vimos, prefijo lo vimos, densidad, masa partida por volumen. Eso entra por lo que... Ah, verdad. Ay, es verdad, vamos a hacer los prefijos. ¿Va a entrar los prefijos? No, ¿qué es un prefijo? Prefijo kilo, kilogramos. ¿A cuánto corresponde? Concepto en general, nada. Sí, concepto. Si yo le pregunto cuántos gramos son 2 kilos de pan, 2000 gramos. Si hablamos de nanómetros, ley de conservación de la masa. Todo se transforma. No muere. En el universo nada se crea, nada se destruye, solo se Transforma. Entonces, pregunta de prueba, si tenía 2 litros de un contaminante, materia contaminante, y estoy enredando el problema para que se entienda. Y en el proceso productivo de 5 horas, al final de la producción voy a ver y me quedan 1,5 litros. ¿Cuánto contaminante debiese estar en la superficie? La diferencia. A ver, lo explico por dibujito porque... Sí, por favor, por Lo favor. explico Más por arriba, dibujo porque dibujito. ustedes están ahí con... Más arriba, 2 litros de un contaminante. Estoy haciendo una narrativa para introducir una pregunta de conservación de masa. Si yo digo, tengo un contaminante donde hay 2 litros y digo, hubieron 2 horas de trabajo.
y al final de las 2 horas tengo 1,5 litros. ¿Cuánta materia de contaminante hay en el ambiente? 0,5. En otra forma, pero no se ha ido. Solo está en otra forma. ¿Por qué? Por la ley de conservación de la masa. En el universo nada se crea, nada se destruye, solo se transforma. ¿Sí? Pregunta de ley de conservación de la masa. Ahora, si le hubiese preguntado esto, ¿qué es ley de conservación de la masa? Ahora, si yo digo 2 litros, 0,8 litros. Y aquí pongo 4 horas. Ahí yo tendría 2 puntos y podría pedirles que hagan la ecuación que representa el fenómeno. Que ya lo vimos el sábado. Tengo 2 puntos de un fenómeno, hago la ecuación lineal y represento la ecuación que representa el fenómeno. ¿Sí? Ecuación lineal. Ecuación La lineal. ley de conservación de la masa es como el ejemplo que hizo el profe en la clase pasada para la prueba. ¿Cuál parte? No, esto es la ley de conservación de la masa. ¿Cuál es la ley de conservación de la masa? Que la masa no se destruye, no se transforma. En el universo nada se crea, nada se destruye, solo se Transforma. Entonces, una pregunta podría ser, ¿existe un proceso productivo? El operador fue, manipuló 2 litros de un contaminante, al cabo de 2 horas queda 1,5 litros. ¿Qué pasó con el otro? Pero eso va a sacar Está en el aire. Podría ser. Está en el aire, o puede ser la alternativa. Desapareció, se consumió, se evaporó. Algo que Es más fácil, se lo robaron. La conservación Lo de que la- no se ve que estaban haciendo. teoría atómica. ¿A qué hora? ¿La teoría atómica también? Los que quieran ver, puede ser bien. Para estudiar. Ley de conservación de la masa, modelo atómico. Bueno, modelo atómico de manera general. ¿Ya? No le voy a preguntar el desarrollo de cómo se descubrió el átomo, el protón y el electrón, sino de forma general. ¿Qué es el modelo atómico? El modelo atómico es la ciencia que quiere representar la unidad indivisible de la materia. Nosotros estamos en manejo y estudio de materiales. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la...? Pero profe, un poquito más. ¿Ah? La unidad. Sí, porque la unidad que es la Indivisible. Dice que representa la unidad indivisible de la No materia. puede dividir. ¿Sí? ¿Cuál es el fundamento de la materia? ¿Cuál es la unidad más chica? El átomo. El átomo. ¿Cómo está constituido el átomo? Electrones. Protón, neutrón, electrón. ¿Sí? Núcleo. No, expresa el núcleo. Ahí avanzamos. Y vamos a acá. Este es la materia. O sea, cuando hablamos de manejo de sustancias y sustancias peligrosas, nos estamos refiriendo a Rutherford. Rutherford o química. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que saber que los materiales que estamos manejando, la partícula indivisible que identifica a todos los materiales y materia, Es el es el átomo. átomo. Dentro de ese átomo tengo un núcleo que es la parte más pequeña y que está al centro. ¿Sí? De ahí existen los protones y los neutrones. Los neutrones no tienen carga, los protones tienen carga positiva Y los y electrones. fuera de ellos están los electrones. Con carga negativa. Entonces yo como manejo de materiales tengo que saber eso. ¿Ya? ¿Cuál? Nosotros mismos estamos hechos de esto. ¿Ya? Bueno, algunos son más guapos, otros menos guapos, pero son los mismos electrones que nos tiraron y se acomodaron así como quedamos. ¿Sí? Ahora podemos hacer fuerza mental para organizarnos un poquito mejor, y quedaríamos más guapos. Ahí ya se fueron la profunda, porque queremos modificar mi genética. Bueno, por ahí salió un video de que lo que ordena la materia es el campo magnético. Yo le expliqué, porque estoy viendo un TikTok. Estoy viendo un TikTok Soy lindo, soy y el tipo lijó
lijó hierro, ¿cierto? Y el hierro quedaba al azar, ¿sí? Pero si le pone un campo magnético, un imán, se ordena. O sea, quiere decir que nosotros, la energía es lo que organiza nuestra materia. O sea, lo que prima en el universo es la materia, pero lo que lo ordena es la energía. Por eso nosotros tenemos que ser buena onda y tener buenas vibras, porque eso ordena nuestra materia y nos protege de la enfermedad, ¿sí? En las manifestaciones, la energía. Ya, entonces nosotros, como estamos hablando de materiales, esto es lo que tenemos que saber. Cuando yo me refiero a preguntas de teoría atómica, esto, ¿no? Lo básico. No nos vamos a ir a la profunda porque eso ya es preguntar de química. Pero si hablamos de materiales, tengo que saber lo que es la materia. Va a preguntar sobre Lo más pequeño de la materia es esto. sobre los tableros. Eso es el modelo atómico. Cuando digo teoría atómica o modelo atómico, esto. Existe un núcleo, en ese núcleo existe el protón y el neutrón. El protón tiene carga positiva. Fuera de ese núcleo están los electrones. Los electrones se pueden dar o se pueden recibir. La corriente o la luz es el paso de electrones, ¿sí? Electricidad, electrones, conducción de electrones. Bomba atómica no es separación de electrones, es separación del protón, del núcleo. Destruye un núcleo y genera una explosión nuclear. ¿Ya? Y lo que prima en el espacio es el vacío. ¿Sí? El vacío, fíjese que lo que más hay ahí es vacío. Y vibración. Cuando hablamos de vibración, los electrones están viajando, están vibrando. Si tengo un electrón, el tipo está girando de manera desordenada. Cuando hay dos, hay un equilibrio porque hay una fuerza magnética que se contrapone. Entonces va girando en par. ¿Ya? Cuando tengo un novio o novia, funciona en torno al otro, ¿sí? Pero cuando hay un electrón solo, eso es un material reactivo. ¿Por qué hay reactividad química? ¿Por qué nos vamos a encontrar con materiales y sustancias peligrosas? Porque tienen un electrón que está solo y está saltando de nube electrónica en nube electrónica. Cuando hablamos de nube electrónica son los orbitales. Los orbitales, estoy hablando en términos generales, no, los orbitales son los caminos que puede recorrer. La carretera Vespucio, 5 Norte, 5 Sur, son los caminos habilitados. ¿Sí? Los electrones van a viajar en eso. ¿Ya? Todo eso que te está saltando porque no es. O sea, eso es de cultura, yo sé que ustedes eso ya lo saben. Sí, Ahora, pero. ahora estamos comprimiendo en lo que vamos a preguntar. Ya, una vez que tenemos todos esos electrones, ya dijimos por qué los materiales o los elementos son reactivos, por qué vamos a tener materiales peligrosos, porque tienen electrones que quieren reaccionar. ¿Sí? Entonces, según la configuración de electrones, protones y neutrones, se configuran todos estos elementos de la tabla periódica. Es la repetición de nubes o orbitales atómicos con electrón, protón y neutrón. Esas tres especies, electrón, protón y neutrón, son tres, se reparten en 4 tipos de orbitales, S, P, D y F, y según la repartición y el número de ellas, se crean estos elementos químicos. O sea que el universo y todo lo que existe está en torno a protón, neutrón, electrón y 4 tipos de orbitales. Y eso es todo. Apaguemos la luz y vámonos para la casa, ya lo sabemos todo. Resumen, protón, neutrón, electrón y 4 tipos de orbitales. Y eso es la tabla periódica ordenada, y la combinación de esto somos nosotros mismos, la pared, la luz, todo lo que ve usted es la combinación de protón, neutrón, electrón en diferentes capas, ¿verdad? Y esos son los materiales. Los materiales son protón, neutrón, electrón
distribuido en 4 orbitales. Y de ahí salen ¿Cuáles son los orbitales? orbitales D, E y F. Orbitales. Está Orbitales. después. ¿Está después? Sí, ¿Qué están después? un poquito más. Ahí está el orbital. Orbital S, P, D, F. Entonces lo que habíamos dicho nosotros, tenemos el núcleo, protón y neutrón. Fuera de eso tengo orbital S, SP, D y F. Ese es el principal, ¿verdad? El más próximo al núcleo. Más cercano. Ya, pero esto estábamos hablando porque me preguntaron, no, pero estos son los orbitales. Dentro de esto caen, fíjese que lo que cae en estos orbitales son los electrones, ¿no? Los protones y los neutrones están acá, pero acá se distribuyen solamente electrones. Entonces cuando hablamos de reactividad química, los gases nobles tienen un nivel energético completo. O sea, si se completan los electrones de este nivel energético, ese producto o ese elemento ya no va a ser reactivo. Y ahí hablamos de gases nobles. El primer gas noble cuando esto está lleno, cuando el segundo nivel está lleno, cuando el tercero está lleno, cuando el cuarto está lleno. Y ahí hablamos de estabilidad química. ¿Por qué un elemento o un material que va a manipular un operador no es tan tóxico o es inerte o no le va a generar daño al respirar? Es porque alcanzó una estabilidad química o el octeto de Lewis, 8 electrones en su última capa. Entonces nosotros íbamos por acá en la tabla periódica. No hay que moverse el orden. ¿Sí? Entonces de la tabla periódica, ¿qué voy a preguntar? Voy a pescar algo de esto de lo más común y le voy a decir si es sólido o líquido, metal o gas. O sea, si yo le digo hidrógeno, le voy a poner es sólido, es metal o es no metal. ¿El hidrógeno qué es? Hidrógeno es gas. Hidrógeno es un gas no metal. Si le pregunto por el cobre, es un Metal. Si le pregunto por el azufre, es un gas. Si le pregunto por el cloro, es un gas. Ahora, usted me va a decir, ¿el cloro es líquido, vos, profe? Si yo voy al súper y lo compro, sí. El cloro que usted compra es una dilución de cloro en agua. Pero el cloro en sí es un gas. ¿Ya? El hipoclorito es una dilución de cloro en agua. Pero el cloro es un gas. El oxígeno es un gas. ¿Pero para qué nos va a preguntar esto? El potasio es un metal. ¿Sí? Ya, eso de tabla periódica. Pero después acá digo, Los gases nobles. ¿cuáles son los gases nobles? Helio, neón, argón, criptón, xenón. ¿Cuál es la característica del gas noble? Estamos hablando de materiales. Son monoatómicos. Cuando hablamos de materiales, mi referencia, o cuando hablamos de contaminación, todo lo que usted quiera, que tenga que ver con química o materiales, siempre la referencia es un gas noble. Porque el gas noble es inerte, no le genera reacción química, no daña y se va inmediatamente al universo. Y más allá, dijo Buzz Lightyear. ¿Es la única línea que es de ganador? Esta es la única línea. ¿Y por qué? Porque completó el nivel energético que hablamos. La configuración electrónica. Completó el nivel energético que vimos, pero ese nivel energético se traduce en el octeto de Lewis. 8 electrones en el entorno del átomo. O sea, se hizo una investigación, eso sí, porque es el principio de reactividad química. Y es el principio de por qué existe una sustancia peligrosa y por qué no es una sustancia peligrosa. O sea, cuando le hago esa pregunta, al final del día le estoy preguntando por qué usted clasifica una sustancia peligrosa de una no peligrosa. Y esta es la respuesta.
La no peligrosa es porque es un gas noble o porque tiene la apariencia de gas noble. O sea, cuando Lewis observó un gas noble, dijo, ¿cuál es la característica de los gases nobles? Método científico de un ingeniero. Lewis se puso a pensar, como lo haríamos todos nosotros, miraríamos ahí, gas noble, uy, ¿por qué inerte? ¿Por qué no reacciona? Algo hay ahí, algo interesante. ¿No? Entonces, tengo que, método científico, estudiamos el comportamiento. ¿Por qué se comportan así? Ah, no, porque tienen 8 electrones en torno a cada átomo, en torno al átomo, 8 electrones. Entonces, Como el átomo al núcleo. lo vamos a ver ahora, al átomo. Entonces, cuando yo veo esto, yo digo, a lo mejor puede que estos sean nomás los gases nobles, porque no hay otros gases nobles. Pero cuando yo hago una reacción química entre un elemento y otro, estamos hablando de manejo de materiales, ustedes van a comprar materiales, los van a meter en un proceso productivo y van a reaccionar. Y eso va a ser estable cuando junten estos dos elementos, van a ser estables cuando se parezca a un Gas noble. gas noble. ¿Y cuál es la característica para que se parezca a un gas noble? Es el octeto de Lewis. O sea que estos tienen 8 Ocho electrones. electrones en torno al átomo. ¿Por qué? Porque les da equilibrio al giro de los electrones. Los electrones viajan tranquilamente porque hay un par de 8 electrones. Entonces ese es el principio de reactividad química. Y de estabilidad química, cuando hablamos de estabilidad química, configuración electrónica de gas noble, y cuando son productos peligrosos, no se parecen a esto. Entonces todos estos elementos de acá van a tender a ceder electrones o absorber electrones. O sea que el cloro va a querer, porque para acá va avanzando el número de electrones hacia la derecha. El cloro, para él es más fácil capturar un electrón y asimilarse a un gas noble. Le es más barato energéticamente capturar uno que ceder todos los electrones para darse la vuelta y llegar al de arriba. No. Entonces, este de acá, el potasio, energéticamente le es más fácil perder un electrón para parecerse al argón que sumar todos estos electrones para parecerse a un cristal. Es el principio de reactividad química. Van y vienen los electrones. Como la última canción de Elegante Compañía. Va y viene, va y viene. Los electrones van y vienen. El profe está enterado de todo lo que pasa, ¿no? El movimiento urbano. La reacción del coreano loco, de los peruanos, ¿cómo se llaman los peruanos esos que hacen reacciones? No, la luz es coreana. No, pero hay unos peruanos también que reaccionan. ¿Ellos están en China ahora? ¿Cuánto vamos a terminar la Creo prueba? que tampoco cachan de movimiento urbano. Vamos a la pregunta 5. Ya, vamos. Materia. Se clasifica en sustancia y mezcla. Mezcla. Sustancia es compuesto o elemento, mezcla homogénea o heterogénea. O hacer dinámicas. Tipo, Eso que está subrayado en rojo ahí no es importante. Cambiemos la definición de la materia. Profe, no, yo sé que cambié la prueba. Profe, ¿no será Marcho Lucho, digo yo? Profe, podría haber dicho que adelante, por favor. No. Tenés menos tiempo. Tenés menos Ahí tiempo. ya pasamos elementos, sólidos, líquidos, ya vimos más o menos que se puede preguntar. Tiene que ser Vamos al enlace ahora. Ya estamos casi terminando la prueba. Las primeras 5 preguntas. enlace. la primera parte. Enlace. Seguía pegado. ¿De qué es? Análisis. Vamos al enlace. Ahí está lo que hablamos recién. Bueno, ahí están los electrones. Ya tienen electrones.
Ahí está el famoso Lewis. Y aquí está el enlace. Capo Lewis. ¿Qué página es? 102. Enlace. ¿Cuánto? ¿200? Enlace tengo un sodio, un sólido y un líquido. Un gas, perdón. Este sodio tiene un protón y el gas tiene 7. Entonces, fíjese, el tamaño de esta partícula es pequeño porque tiene un electrón. La nube electrónica es pequeña. El cloro, su nube electrónica es más grande porque tiene 7 electrones. O sea, si usted va a comprar el pan y se trae una ayuya, le sirve con una bolsita chica. Pero si se trae 7 ayuyas, tiene que ser la bolsa más grande. ¿Sí o no? Forma fácil de explicar la química. He llegado a este nivel después de años. Entonces, este sodio fue a comprar el pan y tiene un electrón, o sea, su bolsa es chiquitita. Correcto. Y este cloro tiene que llevar una bolsita más grande, o sea que en tamaño de partícula, esta es más pequeña que esta otra, porque tiene más electrones. Su nube electrónica es mayor. Por lo tanto, va a formar un enlace iónico, porque es más grande el átomo. ¿Cuántos tiene el sodio? 1. Entonces este le va a ceder. Entonces, si hay un ejercicio, va a ser así. Va a estar dibujado con los electrones. Y eso va a ser un grano. No va a tener que ir a buscarlo a la tabla. Cuando es prueba de química, uno le dice cloro o sodio y usted va a la tabla, busca. Aquí no, vienen con los electrones y le dice qué tipo de enlace se da aquí. No, usted dice, muy grande. Iónico, porque este le va a ceder el electrón y este va a quedar estable porque donó el electrón y este completa 8. 2, 4, 6, 8. Queda estable y este, como donó el electrón, también quedó estable. Y ahí tenemos cloruro de sodio, o sea, sal. Profe, ¿cuál es la diferencia entre los Enlace covalente. Este le dona el electrón y este de acá lo comparte. Fíjese que quedan juntitos como cuando hacen el puente. este sodio le dona el electrón, este lo captura, pero aquí tenemos un gas con otro gas. Entonces aquí comparten el electrón. Ahí miren, este completa este es el único caso del hidrógeno, completa su capa con 2 porque es el primer elemento que tiene solamente orbitales. Y aquí alcanza la estabilidad. Entonces este es un enlace iónico cuando le entrega el electrón al otro y covalente cuando comparten el electrón. Eso es enlace químico. No hay otra pregunta que eso. Cuando se mezclan. Uno se mezcla Iónico, y el otro Iónico le regaló el electrón y yo quedo tranquilo. O sea, ¿el covalente sí o sí entre gas, gas, metal, metal, no metal, no metal? sí, pero es que ahí ya entramos a profundizar mucho. Sería enlace iónico, se le entrega el electrón, cede el electrón y queda estable. Covalente, comparten el electrón. Eso. Si empezamos con lo otro ya entramos más en profundidad de química. Pero Otro enlace, material. otro ejemplo de enlace covalente. Enlace Otro ejemplo. iónico entre Que no sabes. entre electrones. Iónico Por completito. entregó el electrón y quedó como. Y el covalente Y covalente lo comparte. Pero Eso. otro ejemplo. Más ejemplos que eso no hay. No hay. No vamos a o sea, hay, pero no vamos a preguntar eso. Eso. Enlace iónico y covalente. Iónico entregó un electrón y covalente comparten un electrón. Después de eso, ¿qué es más importante? Como los papás se compartimos un hijo. ¿Qué es más importante ahora? ¿Por qué se produce enlace doble o triple? La cantidad de electrones que comparten. Por la cantidad de electrones que comparten. Si tengo el nitrógeno, tiene 5 electrones. Y cada uno por el octeto de Lewis tienen que formar 8 para parecerse al gas noble. Entonces, tengo 3 más 3, 6, 7, 8. O sea que este nitrógeno está con el octeto de Lewis, está estable. Ahora, el otro también está estable. ¿Por qué? Y estos son enlaces covalentes, están compartiendo electrones. Covalentes triples. ¿Sí? Y
se genera un enlace triple, ya porque comparten 3 pares de electrones. ¿Por qué se genera el enlace doble? Porque comparten 2 electrones. Entonces, ¿cuál es la materia del enlace? Que estamos viendo por qué los elementos reaccionan o no. Enlace iónico, ¿Cuál es? C del electrón, enlace covalente, comparten el electrón. Esta es la materia del enlace, o sea, no se van a meter a leer, es lo que estoy resumiendo ahora. ¿Por qué se genera enlaces doble o triple? Es por el octeto de Lewis. ¿Por qué? ¿O qué es el octeto de Lewis? Es cuando un elemento completa 8 electrones en torno al átomo, no al núcleo, al átomo. Al átomo. Este átomo de nitrógeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? El oxígeno también tiene 8. Denme un segundo que hay que pasar en la lista. Después de este repaso nos vamos con la clase. No, porque esto había que activar. Vamos a morir de inanición. Sí, pastor. Maximiliano. Ingrid. Jimena. Ah, no me acuerdo. Fernanda Cubillos. Acá. Catherine. Acá. Linda Callequillos. Carlos García. Katrina González. Eduardo Enríquez. ¿No la puso presente? ¿Haga la tribu? Rocío Iturra. Bárbara Pérez. Danilo Ponce. Elena. Aquí no alcanza a notar. Aquí entonces Ignacio esto sería Segura. Tiene que dar 8, sí. Ignacio aquí Sotomayor. tengo 8. Sí. Entonces te quedaría Carla Urra. Covalente. Y ya serían covalentes porque comparten. Sí. Todos son covalentes y lo del medio no. Eso van hacia el otro lado. Se hace el círculo para la otra. Después que quede uno para acá. Sí, y el otro para allá. Y lo que queda para acá.